Gigantes Podcast, baloncesto hablado. Every team in the league is going to be taking more threes than twos, and at that point, that's just not a good product. It's just not. It's All-Star Weekend, right? It's like we already have the three-point shootout. We don't need that 82 nights a year plus the playoffs, right? I completely agree. I think last night they missed 34 threes, y'all. Missed 34 threes, and it was as brutal and as painful to watch. There's a lot of people out there that have been turned off by the NBA product. People got better things to do with their time. Well, for me, I think the integrity of the game is gone. I think that's what's lost. You know, people fighting to get on the court, people dying. The physicality. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. A ver, desde que tengo memoria, pero sobre todo memoria de internet y no antes, que fue un poco cuando ya nos caímos del guindo de esto de la NBA, especialmente mi generación, yo siempre he sido testigo de críticas a la NBA y a su baloncesto. De hecho, entrado el siglo, incluso recuerdo una cruzada muy particular, muy localizada en un europeísmo rampante. Coincide también con la llegada de jugadores españoles a los que se victimizaba demasiado. Yo hace años hice por dar fe de todo esto en un trabajo bastante extenso y desde entonces, opté por huir. Pero sí es cierto que de un tiempo a esta parte, casi diría que coincidente con la explosión ofensiva, las críticas al baloncesto NBA, han cobrado, Andrés, nueva fuerza, nuevos motivos, incluso diría como de mayor interés. Y tienen una localización, yo diría que por primera vez más numerosa en los Estados Unidos, lo cual sí que supone una novedad. Bueno, las redes sociales, Gonzalo, son idealmente una gran herramienta. No obstante, como buena parte de lo que rodea al ser humano, esa gran herramienta acaba siendo desfigurada, con el tiempo seguramente pervertida, excesivamente manipulada. Eso sí, aún conserva, si buscas bien, y hago especial énfasis aquí, si buscas bien, ciertos resguardos para el debate inteligente, para una especulación razonada y razonable sobre lo que pasa en distintos ámbitos. La NBA es uno de esos ámbitos donde se puede hacer este ejercicio. Y este curso sí es cierto que hemos estado viendo, Gonzalo, cómo el debate sobre el estado de la nación, o de la liga en este caso, y del consumo de la misma se ha ido alimentando hasta plantearse, basándonos en principio en datos de audiencias, en datos de consumo, se ha planteado si el interés está bajando de forma real o es solo circunstancial. Y si ahondando un poquito más, es el juego actual, como sugerías, la causa principal de ese declive. Este es un tema realmente muy interesante, lo consideramos muy interesante nosotros y por eso vamos a tratarlo aquí durante este capítulo. Has dicho redes, ¿no? Pues cómo no, a través de las redes descubrí un día, una noche, que es cuando uno está por allí, a un tal Xavier Miller, empresario, que dirige un podcast en Estados Unidos de bastante éxito llamado Millionaire Mindsets, ¿vale? Que para entendernos es como un altavoz para los gurús de los negocios, con todo lo que ello supone. Y el pasado 30 de noviembre publicaba un tuit, uno de estos tweets artículos, y decía lo siguiente, y por aquí vamos a empezar. Dice Miller entonces: de manera extraoficial, el baloncesto se ha convertido en un deporte para la clase media alta y los ricos. Entrenar a un niño cuesta entre $30 y $100 la hora y jugar en equipos de la AAU puede costar entre 300 y 600 pavos. Eso sin contar viajes, hoteles, comida, gasolina, zapatillas, material nuevo, etc. Hoy día, si un niño no recibe entrenamiento durante todo el año, prácticamente no tiene posibilidades de llegar a la NBA y el padre estadounidense promedio no tiene los fondos ni el tiempo para invertir en su desarrollo. Históricamente, dice, los jugadores que provienen de entornos de bajos ingresos son los que llegaron a la NBA porque juegan con un estilo, una pasión y un hambre que generalmente proviene de no tener mucho. Y cita unos ejemplos. Dice LeBron, Magic, Karim, Wilt, Iverson, Isaiah Thomas, Shaq, Durant, Wade, Rose, Garnett, Westbrook, Harden, etc.
Y termina diciendo que la NBA de hoy está llena en su mayoría de jugadores que provienen de la clase media alta, familias adineradas o extranjeros. Y es por eso que parece tan poco competitiva y sin pasión, razón por la cual las audiencias son tan bajas. Dice, hay tanto dinero en ese baloncesto de formación que ya nunca volverá a ser como antes, y el hecho de que sigan priorizando a los jugadores extranjeros no ayuda al interés del estadounidense promedio. Creo que dentro de 15 años la NBA será completamente irrelevante en Estados Unidos. Bueno, más quisiera el autor de este tuit, de este auténtico batiburrillo, porque lo es, a mí me asustó un poco, me llega, y compruebo que tiene ya en torno a 14 millones de visualizaciones, 85.000 likes, etc. Digo batiburrillo, Andrés, porque es fácilmente desmontable de principio a fin, por unas cuantas vías. Porque, por ejemplo, establecer una correlación entre estatus y acceso a la NBA, permíteme, Andrés, puede ser hoy menor que nunca. Si tú quieres contar una verdad que algunas fases iniciales, algunos programas del circuito IAU son caros, como cuando yo estaba allí veía que el soccer, esa preparación, era más bien para clase media alta, especialmente chicas. Pero hoy en día tienes infinidad, Andrés, de instituciones, organismos, fundaciones, a través de los cuales canalizar el talento de un chico joven y ser encontrado, porque el scouting hoy en día sí tiene esa prospección en directo. Es que esto del acceso por estatus, vamos, si nos ponemos al principio de los años 50, cuando te vienen de Yale o de Princeton, de la Ivy League, de Columbia, ya me cuentas, ¿no? Tampoco creo que tenga una correlación esto del no poder adquisitivo y lo que él dice, estilo, pasión, hambre. O sea, nos acordamos de Kobe, o de Jordan, o de Grant Hill. Pero si te das cuenta, Andrés, al final este fue el punto crítico. Cuando lo hablamos, lo vimos y decidimos realizar, unido a lo que decías, esto de las audiencias y los ratings, un programa para valorar algunas cuestiones, pues digámoslo claro, incómodas. Cuestiones tales como qué es eso de las audiencias bajas, si verdaderamente hay un desalojo de audiencia, una desconexión de parte del público, si puede estar fallando el producto y por qué vienen a coincidir todas ahora. Porque en el último mes, Andrés, reconozcamos que hemos visto una cantidad enorme de autores que han dedicado algo a esto. Uno de ellos, en fecha reciente, es Zach Harper, que se preguntaba si la NBA puede tener un problema en términos de producto. Bueno, por ir directamente al centro del asunto aquí, Gonzalo, esta temporada, la noche inicial, la Opening Night, siempre tiene un alcance masivo, arroja unos datos de audiencia muy potentes en Estados Unidos, pero mismamente los días posteriores tú filtrabas y las semanas en adelante que vamos a contar revelan un bajón bastante evidente con respecto a este mismo periodo del año pasado. Aquí pueden influir, por supuesto, muchísimas cosas, pueden influir los enfrentamientos, pueden influir ausencias, comportamientos incluso del propio consumidor, pero cabe destacar otro factor que ha entrado con enorme fuerza este año y que puede ser una consecuencia indirecta incluso del sistema actual. Ese factor es la disponibilidad de los jugadores, las lesiones. Este año, durante el primer mes y medio largo de competición, se ha apreciado un incremento del, ojo, abro paréntesis aquí, 40% en bajas por lesión con respecto al curso pasado. 40%, Gonzalo. Es una absoluta barbaridad. Sí. Pero tampoco podríamos centrarnos en un único factor. Mirando al juego y relacionado además en parte con el capítulo de la semana pasada en el que hablábamos como continuación de lo que hablamos la pasada semana. El abuso del triple, la previsibilidad que supone esto, pues podría ser también un elemento que también está afectando a la hora de variar el interés por el producto. De hecho, es posible que un elemento que aumenta la productividad y la competitividad, un factor necesario si quieres ganar, como es el triple, esté hastiando al mismo tiempo a todos los que observan esa competición desde fuera. Y esa paradoja realmente es bastante más profunda y significativa de lo que parece, Gonzalo. ¿Te refieres un poco a esto del abuso del triple? Vamos a centrarnos, si te parece, de entrada, sobre todo en esto, porque sí puede ser o suponer una razón de peso, algo plausible y nada maniqueo. Que una cosa es la ecuación matemática, exacto, 3 mayor que 2, que yo sigo preguntándome por qué el baloncesto tardó décadas en resolverla. Y otra, basándonos en esto, abrir una caja de Pandora de una sola vía, reducir el escenario o el juego a un triplismo sin fin. De hecho, no son pocos, decíamos el informe de Harper, bueno, pues que viene a cuestionar, es que te lo dicen además,
empiezan a cuestionar el modelo de los Celtics como un Warriors al cuadrado, cuando ya lo vimos en los Rockets. Y uno de estos modelos sí que se pone a defender. Si te fijas, empiezan a cuestionar lo que es más productivo. Es decir, los equipos no van a dejar de hacerlo. La cuestión está entre los que están fuera de ahí. Ni van a coger a un equipo de zona media. Exacto. Vienen a cuestionar cómo toda una rotación se entrega al objetivo de anotar 20-25 triples por noche a toda costa. Es decir, como si tienes que lanzar 1.200 triples para conseguirlo. Ya lo contábamos la semana pasada. Y que esta tiranía termina por afectar, dicen, a todo talento individual. Y ponía Harper, fíjate, el ejemplo de Anthony Edwards, preguntándose cómo es posible que semejante grado de atletismo se rinda a lanzar 13-15 triples, que eso supone una renuncia muy grande. Y con el actual reglamento, que la resistencia defensiva, eso sí que abordamos, no puede hacer nada, puede hacer muy poco por evitarlo. Dejando, vienen a decir, la desoladora impresión de que los partidos, Andrés, tienen algo de All-Star. Es que para mí hay un aspecto clave que tiene lugar el año pasado, tras el parón del All-Star y una serie de reuniones entre los grandes brazos ejecutores de la liga, y que muestra muy bien, mejor que nada, la diferencia que cambios muy concretos pueden marcar, Gonzalo. Estoy hablando, por supuesto, del arbitraje y más concretamente de la permisividad defensiva. Se insufla un poco de aire a los defensores a la hora de imponer listones físicos algo más exigentes para los ataques, y el resultado ¿cuál es? Te cambia por completo el juego. Recuerda la fase inicial, sobre todo tras el parón de All-Star, que nos frotábamos los ojos prácticamente ante lo que estábamos viendo. Andrés, el que hemos visto en la Copa, el necesario. Pero te quiero decir, a esto no se le ha dado continuidad. No se le ha dado continuidad este año. Y por otro lado, es cierto que nosotros quizás no somos el ejemplo común, porque nosotros vemos muchísimos partidos, ¿vale? No somos un ejemplo normal y los hemos visto durante muchos años. Pero yo creo que eso nos da también la opción, la alternativa, Gonzalo, de decir tranquilamente que el nivel puro del juego del baloncesto, aislado de todo este extremismo al triple, que es una necesidad competitiva, insisto, una necesidad, es muy alto. Es decir, la cantidad de buenos equipos que hay, el nivel de ejecución física, técnica, táctica, simplemente lo que hemos visto en estos primeros 2 meses, yo creo que es algo muy, muy importante. Es un buen momento realmente en ese sentido, para el nivel. Pero es cierto que a la vez varios factores van condicionando ese momento. Gonzalo, hablamos del triple, hablamos del silbato, incluso la duración de tramos sin juego, ya que afectan revisiones, todos los parones, etcétera, que acaban un poco pervirtiendo este producto, hasta el punto de que ese gran producto que podemos decir que tienes entre manos no alcance los niveles de seguimiento que podría alcanzar. Este es un debate razonable. Y es lícito pensar sobre si, buscando ampliar horizontes, la NBA puede estar olvidándose de su principal valor. Que el principal valor sigue siendo, no nos engañemos, que sigue teniendo ahí dentro a los mejores de entre los mejores del mundo. Bueno, dices que nosotros tal vez no seamos el ejemplo. Sí, somos un ejemplo, porque ahí es donde está el conflicto. Quiero decir que hay un tipo de crítica que es muy destructiva, muy apocalíptica, de se acabó, y la constructiva sí puede llegar a preguntarse, que es lo que vamos a destacar un poco hoy, ¿por qué no hay más gente que la vea, siempre y cuando consideren objetivos los datos de esos bajones de audiencia? Exacto. Este es un asunto delicado. Porque de una parte sí tienes a analistas que denuncian que la NBA no termina de vender bien su producto. Que esto lleva a preguntarnos cómo es posible asegurar algo así de la competición deportiva que mejor ha sabido venderse en el mundo. Un referente. Lo que pasa es que a lo mejor tenemos que acordarnos aquí del gran gurú de todo esto que se llamaba David Stern. Y la solución abre una respuesta bipolar, que sería algo así como nicho contra masa, calidad contra cantidad. ¿Te suena esto, no? Claro. Venía a decir el autor que esa venta se ha podido cartoonizar, que lo que se vende es una caricatura del juego. Es una tendencia cada vez mayor. Empezar a abrir muchos melones, tales como, por ejemplo, que los highlights empiezan a estar en manos de la inteligencia artificial, y tú a la inteligencia artificial le das unos parámetros, quiero esto, esto y esto. Pues eso es lo que van a lucir. Y que en la conexión con ese nuevo público, que es el yacimiento a conquistar, pues los influencers, su presencia cada vez mayor, puede entrar en conflicto con un auditorio más convencional. Ya digo que el conflicto se puede expresar de la siguiente manera. Entre toda esa masa de material anecdótico que van a ofrecer celebrities, influencers, etcétera, y los grandes momentos del juego en pista, tal vez, Andrés, el camino debería ser el inverso. Dar más importancia al juego y menos a la frivolidad. Eso terminaba Harper diciendo algo que nos parece una evidencia, que si el producto es bueno, la audiencia responderá, porque se va a vender solo. Jalen Johnson drives inside, spin blocked by Achua, picked up by Bogdanovich. He tries a three-pointer, in and out. Johnson the rebound, kicks it back up top. Risa Shea tries the three, no good. Fight for the rebound, stayed alive by O'Connor.
Okongwu, and Ricochet has it blocked. Okongwu finally gets it to go. What a sequence. Bueno, Andrés, otra de estas piezas la vimos a finales de noviembre por el descenso de audiencia, una creciente desafección en un portal especializado, Culture of Sport, Cultura del Deporte. Vimos ahí un pequeño dossier, obra de David Skilling, que atendía pues a varios posibles factores. Él parte de una premisa de que habiendo una gran variabilidad en las curvas anuales de atención... Es cierto eso, ¿eh? Por supuesto, Andrés, ya me dirás tú cuáles son esas curvas. En mayo, junio a noviembre. Bueno, pues se daban en este primer mes y medio, unos datos objetivos y dice también relativos. La realidad abre un abanico de factores diversos y mezclados en lo que los autores vienen a llamar sinergias. Bueno, pues si te parece, vamos a verlos en orden de importancia, porque importancia aquí tiene todo. Si hay unas elecciones en Estados Unidos, Andrés, el resto de productos se van a ver afectados. Obviamente. Entonces vamos a ver esos factores, si te parece, de menor a mayor importancia. De hecho, nos gustó cuando Skilling comentaba que el timing importa, que importa mucho, Eso incluso en aspectos tan cíclicos y aparentemente rutinarios como un inicio de temporada NBA. ¿Por qué? Pues porque efectivamente habría sobre la mesa una situación, unas elecciones presidenciales en Estados Unidos que condicionaban todo el espectro público, sin contar ya con competencias en otros deportes o incluso artes, porque el timing siempre ha de valorarse. Sobre todo porque ahora mismo la oferta para el consumidor es cada vez mayor y de paso cada vez más sencilla que nunca. Y siendo claros, al margen de la Opening Night, que tiene su mística, la gran mayoría de aficionados casuales se enganchan de nuevo en tramos pues muy mediáticos o directamente ya en eliminatorias, Gonzalo. Eso repercute directamente en todo esto que estamos hablando. De hecho, la irrupción del torneo copero, esa vieja idea plasmada por fin los 2 últimos años, y que ha llegado para quedarse, va muy en la línea de servir un foco de atención real, a nivel mediático, digo, para ligar el inicio de temporada con las Navidades, ¿no? Que son el siguiente gran foco de atención para los consumidores de la NBA. De todas formas, en este debate de atención tampoco podemos obviar el factor de más peso seguramente ante los mandatarios de la liga, que es el nuevo acuerdo televisivo con cifras que básicamente triplican el anterior. Eso puede hacer pensar, y esto es bastante paradigmático también, Gonzalo, que todo va muy bien. Pero no sería del todo correcto afirmar eso sin preguntarse al mismo tiempo si no puede estar siendo esto una jaula de oro. Una jaula de oro para un tramo concreto que pueda a medio o largo plazo devaluar, mientras tanto, la joya de la corona. Insisto, tener a los mejores y en el mejor escenario posible de venta, esto es un valor altísimo, casi infinito. Porque, ojo, no olvidemos aquí el punto principal, Gonzalo, el negocio sigue dependiendo del público. Me ha parecido que estabas intentando mencionar la palabra burbuja. Bueno, es que puede estar sucediendo, ¿eh? Si no ahora, sí a corto o medio plazo. Bueno, no lo sabemos, pero está bien apuntarlo, que es básicamente lo que venía a sugerir el autor. También hablaba de un agravante. Este me gusta, porque es un factor muy concreto sobre el que realmente, Andrés, había una expectativa altísima. Vamos a decir que ha fallado en su previsión. No sé más adelante, sí de entrada. Y generalmente, la primera impresión es la que queda. History tonight. The first father-son duo to play together in an NBA game. This is all in the family. Pues sí, Andrés, vamos a decirlo, la NBA se había establecido como prioridad. Se había subido al tren. Auténtica estrategia de marketing, sí, por algo tan bonito, emocional, como la presencia de un padre y su hijo en fin. La idea de ver a LeBron y su hijo Bronny juntos en los Lakers jugó un papel decisivo, como incluso llegaron a titular algunos The Defining Story of the Season. Ha salido mal, Andrés, ¿no? Ha salido peor. Ha salido peor, más allá del asunto de memes, etcétera. Bueno, se ha podido convertir su desenlace en algo absolutamente anticlimático. Es curioso porque también se apuntaba, ¿no?, que todos los vacíos técnicos que el chaval pudiese traer de entrada, pues podían ser llenados. Que en algún momento del año, pues pudiéramos ver a ambos, padre e hijo, compitiendo juntos en la élite, en el máximo nivel que es la NBA, digamos, ¿no? Y mientras un sector de la audiencia, Andrés, puede disculpar el asunto, yo me encuentro en ese sector, me da bastante igual. Ahora mismo no pasa nada. Otro no.
el más casual sí puede sentirse engañado. Estafado. Viene a decir el autor que la decepción de no ver cumplida una narrativa tan sobrevendida les ha causado también ese impacto negativo. Y luego también se da la circunstancia, Gonzalo, de que estando LeBron a un nivel absolutamente asombroso para su edad y su experiencia en la liga, algo sin precedentes, por supuesto, en la NBA, no deja de ser un LeBron James que está lejos de su plenitud. Y estamos hablando de la plenitud de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. Claro, esa plenitud puede tapar cosas, porque genera atención por sí misma, que se lo digan a la NBA con Jordan en los 90, Gonzalo. Sí. Pero cuando esa plenitud va desapareciendo, el panorama cambia. Ya no entro ni siquiera en lo de Bronny, que fue algo pues seguramente demasiado superficial como para considerarlo de verdad. Cualquier seguidor, yo diría que cercano a la NBA, podría ver fácilmente el asunto. Podría descubrir que Bronny, que ojo, no tiene culpa en todo esto, no tiene nivel actual para jugar regularmente en la NBA. Eso era, yo creo que bastante evidente. Y como tal, pues esa atención se reducía de forma natural. Pero claro, es lo que has apuntado. A los seguidores no tan cercanos, a los casuales, esa narrativa insistente, llamativa, poderosa, gloriosa, pues ha podido generarles cierto rechazo, porque se han podido sentir, lo que te decía antes, un poco estafados por esto. Porque podían sentir que se les estaba vendiendo algo, la historia increíble de un padre y un hijo compartiendo pista, y ojo, compartiéndola en los Lakers, que en el fondo, Gonzalo, pues no ha sido real. No, era una historia perfecta. Y una previsión que no ha salido bien, una de tantas. Y por último, si el problema puede estar en el juego. Simple y llanamente. Y aquí es donde la crítica, Andrés, vamos a decirlo claro, se ha cebado más, no por volumen que también, sino por el número de focos o de auditorios desde los que esa crítica se ha volcado. Eso incluye el principal foco de opinión de la NBA en Estados Unidos. ¿Cuál es? Es que simple, esa mesa en torno a Ernie Johnson, que forman Shaq, Kenny Smith y Barkley. Barkley, Andrés, tiene un megáfono tan gigantesco a una audiencia totalmente entregada, que en su caso tampoco va a sorprender, pero ya viene de muy atrás, porque el anterior argumentario se repetía cuando no atacaba tanto el volumen al triple, sino ver a los grandes no imponer su poder interior a través del triple. Well, I think it's stupid, and I want to make it clear, I'm not the old man get off my lawn. There's a couple of reasons why I think it's stupid to play like that. Because number one, you take your size advantage out the game. Why do I want guys who are physically bigger and stronger? Why did I want them out on the perimeter? That helps me as a defender. Hoy han pasado ya al otro plano. Ya no es un debate, si te fijas, de grandes o pequeños. Ya el debate atañe, digamos, al discurso propio del juego. El triplismo como único argumento. Me iba a decir Shaq algo que es difícil de desmentir, ¿no? Dice que el juego se ha convertido en demasiado previsible, que sabes lo que vas a ver, básicamente una hoguera de tiro exterior, y que en el peor caso puedes llegar a tener la sensación real de que cada partido es un concurso de triples de ida y vuelta. Ya digo, puede ser una reducción al absurdo, pero tampoco somos quienes para negar esa posible percepción de muchos que la ven. Eso para empezar por nuestra parte. Decía Skilling que el aficionado hardcore, el de nicho, sí puede apreciar otras cosas, otros detalles, como por ejemplo la increíble evolución de los jugadores que tanto hemos tratado de cubrir aquí. Mientras el casual pues puede quedarse en una casi nula variedad de cosas, y esto es lo más alucinante de todo. Coincide ese casual joven con el boomer, con el veterano. Mira, yo hace unos años, cuando publiqué aquel artículo de la explosión del ataque y la era de la defensa e indefensa, recuerdo contar, porque Brian Windhorst había hecho una consulta por los cuerpos técnicos, ¿no? Entonces él contaba el drama que suponía la actual fiebre de ataque, desplazando, decía, recuerdo, la intelectualidad defensiva a las cuevas heladas hasta descifrar qué demonios poder hacer contra todo eso. Que por cierto, Andrés, en 4 o 5 años, vamos a decir que se han desarrollado playbooks en modo NASA. Pero Van Gundy, por ejemplo, que era otro de estos críticos resignados, cuando él tiene una cuota en la revolución actual por su avanzada resolución de las finales del Este de 2009. Pero bueno, él te venía a decir que hoy puede ser sostenible, pero ¿y dentro de 5 años? Se preguntaba, ¿vamos a ver a cada equipo lanzar 50, 60 triples por noche? Entonces terminaba diciendo, así vamos en la mala dirección.
es que esa dirección, en nombre de la victoria, sí puede ser irreversible. Exacto. En suma, todas esas voces sí recogen, y aquí tenemos que ser justos, una protesta, tal vez cada vez menos disimulada, según la cual los partidos se hacen hoy redundantes. What basketball was you watching? As idiotic as that is ridiculous. Pero añadía Andrés más factores. Bueno, por ejemplo, que cuando se hablaba de estrellas, el altavoz que tienen y la importancia en todos estos cambios, pues el autor hacía referencia que quizás ahora no estemos viendo una época en la que eso pueda estar teniendo influencia. Porque el impacto de una estrella de la NBA, aquellas al menos que están en el principal escalón, no se debe valorar solo por su nivel en pista, Gonzalo, que obviamente también, pero no se debe hacer en exclusiva. Sobre todo porque pensemos que la NBA viene del dominio de, yo diría que dos absolutos monstruos a nivel mediático como LeBron James y Stephen Curry. Es que esto es fundamental. Claro. Era imposible omitir el asunto de las grandes personalidades, Exacto. que a fin de cuentas, lo Es has que dicho, esto el poder mediático son los que venden. Acaba influyendo en muchísimas cosas y sobre todo son capaces de tapar muchas otras, Gonzalo. Y cabe bien preguntarse si son capaces jugadores maravillosos como Shai, como Luka Doncic, como Edwards, como Jokic, un Jokic al que seguramente le apasionan más los caballos que crear narrativas, ¿son capaces de coger el testigo, Gonzalo? Sí. No estoy hablando de nivel, yo simplemente hablo de dominio de la escena mediática. Es cierto que la NBA tenía un cañón absoluto con Morant, pero ya sabemos cómo se ha desviado el mismo de ese cañón, aunque está a tiempo de volver, Sí. Pero no es fácil. Y sí diría que importante hallar esas nuevas caras que dominen por completo el relato. Y lo decimos nosotros, vaya, que lo que nos gusta es lo que ocurre dentro del rectángulo, Gonzalo. Pero sí es cierto que sería de necios negar que lo que ocurre fuera importa muchísimo a la hora de generar seguimiento. Sí, luego ya en el apartado de las conclusiones, pues bueno, venía a preguntarse un poco también qué es lo que puede estar pasando y que nos espera, que si el descenso de atracción prosiguiera a medio o largo plazo no habría, nunca hay, una razón dominante, sino una mezcla de todas ellas. Él aludía a esas cuatro principales, a un juego muy previsible, a la competencia, eso es cierto, salvaje por la atención, con otras ligas, otros fenómenos. Fíjate al que añade también que es el excesivo cambio de equipos por parte de las estrellas y esto de atender al foco equivocado donde hemos situado el ejemplo de Bronny, ¿no? En conjunto, todo ello viene a decir, explicaría una crisis de atracción o una venta deficitaria. Andrés, el problema es el ejemplo al que alude. El combate reciente entre Mike Tyson y Jake Paul. Es decir, una auténtica leyenda de un deporte contra un youtuber. Dice, algo así sería absurdo, ¿verdad? Pues con todo lo ridículo que pudo ser, resulta que aquello funcionó. La gente, añade, se apiñó a verlo, las redes estallaron y financieramente fue un bombazo. Yo no puedo desmentir nada de esto, pero a mí me da pánico. Claro. Me da pánico porque entramos en un terreno muy resbaladizo en nombre de la venta, que sería algo así, ya sabemos lo que suele ocurrir con este tipo de cosas, como desplazar el deporte por su caricatura. Vender tu alma al diablo. Que no Gonzalo. estamos lejos de sucumbir del todo pues a la fiebre y a todas ellas juntas por atraer o sumar masa que son y suponen las nuevas generaciones. Dice el autor que la NBA tiene que ser consciente de dónde está y que en esa especie de caza mayor los reclamos, los ganchos, sean, dice, storylines, esto es muy genérico, Andrés, que puedan ganar finalmente ese pulso. Y añade que pueden ser, oye, rivalidades, dinastías, el poder de alguna estrella o de varias, que da igual, que el propósito final de la batalla reside en atraer a ese nuevo público. Curioso, Andrés, no habla de conservar el que hay. Termina dando por sentado que pase lo que pase, tú o yo, el aficionado fiel, Lo seguiremos viendo, seguiremos siendo, Claro. pero esto, permíteme, esto es un abuso de confianza. Sí. Bueno, finalmente se preguntaba qué es lo que nos espera o qué es lo que va a ser lo siguiente. Bueno, y lo más obvio, las vías más básicas que aparecen son obviamente el juego como vía número 1 y las historias como número 2, que yo creo que son los únicos elementos que además nunca van a fallar, Gonzalo, los que siempre van a estar. Eso es. Si tienes un juego potente y generas historias a su alrededor, pues es que ese producto se vende automáticamente, ¿no? No necesitas ni siquiera inversión. ¿Es capaz la NBA de potenciar eso? ¿Es capaz de generar rivalidades a partir de sus estrellas emergentes o de los mejores equipos? O lograr que los prodigios de hoy en pista, que son prodigios, lleguen a todos con ese mismo concepto alucinógeno que ellos dan en pista, Gonzalo. ¿Es capaz? Porque ganar aficionados casuales yo diría que es obligatorio, en una era donde la competencia es infinita y la paciencia ante los productos es mínima. Ya hemos hablado alguna vez aquí del abismo que muestran los datos de capacidad de retención y de atención entre los más jóvenes, con todo lo que se supone. Pero al mismo tiempo, lo sugerías antes, debe ser capaz de lograr
Eso, que está muy bien, está fenomenal, sin descuidar a esos otros aficionados que sí permanecen fieles. El equilibrio siempre es complejo, pero también siempre es absolutamente necesario. Ya digo que el debate es mucho más profundo porque no viene aislado, porque en realidad cuando tú hablas de un fenómeno como este, estás hablando del mundo real. Total. Que afecta, digamos, a todo, a toda actividad. Claro, el autor venía a decir que es importante estimular ese tipo de debate que haga arder las redes. Porque en el mejor caso, dice, los aficionados van a ver los partidos para encontrar los highlights, o sea, las razones que avalen sus argumentos a favor o en contra de los jugadores o equipos, motivo de la discusión. Andrés, si esto va de facciones enfrentadas por, no sé, Edwards o Morant, pues adelante, porque básicamente es lo que hemos visto desde los tiempos gloriosos de Siempre Magic y ha existido, sí, ¿vale? Totalmente. Viene a decir que sea Tatum el motor de una narrativa susceptible de marketing. Yo creo que aquí le echa ironía porque Tatum y narrativas, pues es difícil también, ¿no? Es decir, las grandes personalidades es lo que tienen. Dice, a fin de cuentas, el bien contra el mal ha sido el combustible de una industria, dice el cine, que sigue moviendo hoy billones de dólares. Andrés, si te parece, por ir terminando, baja esto un poco al suelo. Bueno, yo creo que simplemente el hecho de introducir la Copa, Gonzalo, de potenciar ese formato, ha demostrado una vez más que la NBA es capaz de reaccionar y es capaz de actuar, que es capaz de generar potenciadores de atención de forma pues, relativamente sencilla. Pensemos en lo ocurrido también con Sabina Ionescu y Stephen Curry en el pasado All-Star, por citar otro caso, ¿no? Otro caso muy cercano del tiempo. Pero sí que creo al mismo tiempo que tenemos delante un asunto mucho más profundo, mucho más difícil que simplemente tener nuevas ideas que ir implantando sucesivamente, Gonzalo. Bueno, por lo menos su remate final diciendo que no hay nada que temer y que el baloncesto goza de buena salud planetaria, hombre, muchas gracias, y que la Liga, decía, siempre ha sabido resolver sus problemas y adaptarse a cada nueva realidad y reformularse. Esto es cierto, Andrés, tanto como que nunca lo hizo esto de reaccionar demasiado tarde. Andrés, tampoco es tarde para someter todo esto a consulta. ¿Te parece que hablemos con 4 profesionales de esto, con 4 voces autorizadas, al menos por el seguimiento real de esta competición? Que no es poco. Venga, pues vamos con ellos. Sergio Rabinal, buenas noches. Muy buenas, Gonzalo, muy buenas, Andrés, ¿cómo estamos? Pues mira, vamos a empezar contigo con esto del juego actual y una serie de críticas que estamos viendo como todas juntas así de golpe en relación a la NBA actual, y queríamos empezar contigo preguntando cuál es tu opinión, qué opinión te merece lo que estamos viendo actualmente en esta NBA de hoy día. Bueno, yo creo que el juego actual ha alcanzado un nivel de excelencia desconocido en cualquier otra época o periodo histórico de la NBA y yo creo que en general del baloncesto. Sí. Y esto pues se debe al nivel de escrutinio que hay actualmente sobre el juego, pues a nivel tecnológico, humano, de conocimiento, pero también a la propia evolución física y técnica de los jugadores que muchas veces dejamos de lado a la hora de analizar lo que ocurre sobre la cancha. No obstante, y aquí voy a ser un poquito pesimista, se está llegando a un cierto punto de estancamiento. Es decir, se sigue hablando de revolución ofensiva, y hablabais vosotros en otros programas, creo el de la semana pasada, sobre la revolución ofensiva, pero es que ya no es un momento de explosión, sino que esto es la nueva realidad. Es la nueva realidad que casi ya haya un 50% de distribución entre tiros de 2 y tiros de 3. Igual que los 90 fueron años de trinchera y de baja eficiencia, pues ahora nos toca de alta efectividad. Y consecuencia también de todo esto que decía, de ese perfeccionamiento a todos los niveles de este deporte, de la fase última casi de profesionalización, que nos lleva a este punto. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Crees que al hilo de todo lo que estabas comentando puede considerarse un problema ya haber llevado el ataque demasiado lejos, haber desprotegido demasiado a la defensa más bien? Yo creo que es un problema dependiendo desde el prisma en el que se mire, porque si lo ves desde el punto de vista del negocio, sí, la NBA está hiper contenta, porque no hay nada más divertido y no hay nada más vendible que muchos puntos, porque significa muchas canastas. A nadie, salvo a los 4 locos que les gusta muchísimo el baloncesto, aprecian una buena defensa. Aprecian un buen tapón los aficionados casuales, porque lo lógico es muy visual. Pero desde el punto de vista del mercado, es un momento inmejorable. Solo faltaría que resucitase Michael Jordan con 20 años. Ese es el momento en el que estamos. Pero claro, desde el punto de vista nuestro, de los analistas o de la gente que le interesa muchísimo más el juego, creo que sí que podemos estar encaminándonos hacia un problema. Salvando las distancias,
estamos ante un escenario parecido al de la Comisión Colangelo, que tratasteis en el episodio de la revolución ofensiva. Sí. Urge, y yo creo, de igual modo que en esa ocasión, una conjura de sabios que den con una nueva normativa o con pequeños ajustes que se adapten a la realidad actual. Y aquí quiero destacar, por ejemplo, la eliminación de los 3 segundos defensivos, que yo creo que fue una norma que salvó a la NBA, igual que la ampliación de la zona ofensiva con Mike and Chamberlain o el reloj de posesión, pero es que urge una revisión de la misma. Y en cuanto a la venta, Sergio, del producto NBA, que vemos, en fin, algunas peticiones que nos helarían la sangre, porque claro, de lo que se trata muchas veces es de no perder de vista lo importante que debería ser el juego y el baloncesto, claro. Totalmente. Y la venta, al final, es que nunca debemos olvidar que esto es un negocio, que a día de hoy han cambiado muchísimo el modelo con el que la propia liga observa su propio producto, y eso afecta, pues lo hablamos, el tema de las audiencias. Las audiencias televisivas ya no se miden de la misma manera que hace 30 años porque ya nadie ve solo la televisión. Ahora hay múltiples productos que afectan a la manera en que se consumen las cosas, sea deporte, sea música, o sea cine, o sea lo que sea. Y eso hace que se utilicen diferentes métricas, como pueden ser las impresiones. Ahora mismo, cuando llegue el día 26-27 de diciembre, la NBA nos sacará una infografía en redes donde digan que han conseguido tropecientas mil impresiones con X cosas a lo largo de la jornada navideña. Y eso será un éxito. Y las impresiones se pueden comprar. Se puede hacer un pacto con cierta plataforma para que priorice mi contenido. Y eso afecta a la manera en la que se presentan los números como un éxito sin precedentes y el récord absoluto de algo, cuando en realidad no sabemos cuánta gente hay detrás. Sergio, pero esto lo has podido comprobar tú in situ, es decir, al final hablas de impresiones en redes sociales como si ese fuera el objetivo, y me gustaría recordar la experiencia que supone cuando la NBA sale fuera de sus fronteras, y hablo de partidos oficiales, un medio convencional, un periodista como tú, ya empieza a observar que hay otras prioridades a la hora de esa cobertura, y empiezas a ver cómo esos medios convencionales, o sea tú, os llegáis a sentir desplazados en relación a otras figuras y otras personalidades. Sí, son los influencers, influencers o creadores de contenido que de igual manera que en los años 80 y 90 eran imprescindibles los periodistas para llevar la voz de los jugadores o la voz de la liga o la voz de los equipos a la gente, ahora han encontrado la manera o creen haber dado con la clave, que son los influencers o los creadores de contenido que hablan en otras plataformas, en otros códigos, pero que en esencia sigue siendo una rama del mismo árbol, que es la cobertura de la NBA, la cobertura del baloncesto, la cobertura mediática. Cambian los soportes, cambian las plataformas y es lo mismo con diferentes máscaras. Y ahí es una apuesta que ha hecho la Liga, que ha hecho la NBA, y no hay que irse muy lejos para darse cuenta, ni es algo que yo esté a favor ni en contra, sino es una realidad, es un hecho, es el contexto en el que estamos ahora mismo a nivel histórico, y la NBA ha apostado muy fuerte por ese tipo de perfiles, que no los consideran ni siquiera periodistas, aunque puedan serlo de carrera o de formación, pero que representan un nuevo perfil, como puedan ser los talents, que muchas veces se habla de ellos. No tengo nada en contra de ellos, pero sí que es muy contradictorio que en el caso concreto mío, que fue en París 2023, un canutazo con toda la prensa de Europa, estamos hablando de igual 200, 300 personas, con sus cámaras, con sus equipos de sonido, para 2 o 3 jugadores o 2 o 3 entrenadores, y a 2 o 3 metros de ti tienes un one-on-one con Andre Drummond, con DeMar DeRozan, con Alex Caruso, y dices, ¿qué hacen ellos o qué tienen ellos que no tenga yo? Cuando en realidad la audiencia en esencia suele ser la misma, porque todos tenemos el mismo trozo del pastel, que es muy pequeñito. Bueno, pues esto ha evolucionado, ha cambiado mucho en relación a hace unos años, porque lo bueno que tenía aquello era que el pequeño de la emisora de Ohio y la ESPN estaban juntos frente a la estrella. Andrés, perdona. Sí, Sergio, ¿de qué forma se puede gestionar ese equilibrio entre buscar la atracción de los aficionados más casuales y conservar a los ya fieles? Es decir, ¿dónde se salva la trampa para la NBA? Porque puede quizás caer demasiado en una cosa y desproteger la otra. Yo creo, y esto lo decía de hecho en el NBA House de esta semana que tenemos también en Gigantes, que la clave siempre es la calidad del contenido, la calidad del producto. Si el producto es bueno,
Da igual cómo lo presentes, da igual si lo presenta un influencer que conocen 10 millones de personas o lo presenta José Luis de Cáceres. O sea, la clave va a ser siempre la calidad, porque la audiencia, por mucho que se le desprestigie, es inteligente y sabe distinguir lo que es bueno de lo que es malo, de lo que es casual, de lo que es perecedero. Así que yo creo que la NBA ahora está en un momento en el cual está siendo asesorada por diferentes perfiles que les indican que tienen que ir por esas vías para no quedarse atrás, y en cierta medida hay veces en las que dejan de lado algo que durante la época de David Stern era principal. Lo más importante es que el producto sea bueno y que la imagen sea inmaculada. Así nos gustaría terminar con semejante idealismo. Pero vamos a hacerlo, Sergio, dándote la enhorabuena por el Gigantes Daily. Te lo dije, personalmente me parece de lo más completo que puede haber hoy en día en términos de podcast. Pues os lo agradezco muchísimo. Sabéis que es muy complicado tratar de llegar a todo el baloncesto y contentar a todos los aficionados, que no es sencillo, porque siempre hay gente que sabe más que tú y te lo hace saber, y muchas veces tienen razón y otras veces es porque no te has dado cuenta. Bueno. Sergio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Nacho Losilla, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Nacho, ¿qué opinión? Si el problema fuera el asunto del juego actual, ¿te merece eso mismo, lo que vemos en la NBA hoy día? Sí que es cierto que, vemos muchas críticas, ¿no? Y al final hacéis este programa porque efectivamente es un debate que hay ya desde hace tiempo, ¿no? Y que es una conversación que existe y que se da. Quizás a veces demasiado como si fuese una conversación más de barra de bar que verdaderamente tratando de descubrir lo que hay detrás, ¿no? Y en ocasiones con mensajes muy simples que no reflejan la realidad que hay. Sí que es cierto que en ocasiones tengo la sensación, por tirar un poco algo en contra, ¿no? Dentro de que a mí no me resulta ni incómodo ni me resulta negativo el estilo actual, el juego actual. Sí. Y el incremento de triples que hemos visto. Sí que es cierto que en ocasiones, no sé si por ser nosotros o habernos criado también en el baloncesto europeo y haber recibido formación como jugadores y entrenadores desde el baloncesto europeo, es cierto que hay situaciones de la NBA actual en la que a lo mejor te pueden chocar, ¿no? Por cómo se juega allí. Pero creo que hay que partir de una base que al final, aunque sea el mismo deporte, tanto en Estados Unidos como en Europa, es baloncesto, pero se juega, se practica y se entiende de maneras diferentes, ¿no? Y es cierto que hay corrientes comunes y vemos luego que cosas, jugadas o conceptos que son tendencia en Estados Unidos luego se llevan también a Europa, a España y van llegando años después. Pero a mí ahora mismo no me resulta negativo. Creo que hay muchos titulares y muchos virales que no ayudan y que empujan la conversación en, no, es que es el juego actual, pero yo creo que a día de hoy, si tú consumes una mayoría de partidos, incluso en temporada regular, porque sabemos que en playoffs cambia, el resultado que te van a dejar los partidos creo que va a ser muy positivo. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Consideras que dentro de todo esto que nos has contado sobre el estado del juego actual, puede o podría haber un problema por haber llevado el ataque demasiado lejos en el sentido de hacer impotente o frustrante el arte de defender? Es que, claro, aquí también tenemos una conversación muy interesante, ¿no? Porque luego cuando incluso hemos tenido declaraciones de leyendas incluso del baloncesto FIBA, como pueda ser también Prigioni, cuando les han preguntado por el tema de la defensa en la NBA, han dicho que esto de, no, es que allí no se defiende, que esto es mentira, ¿no? Y hay varios factores que están ahí en medio. Sí que es cierto que da esa sensación de que el ataque está llegando a unos puntos salvajes, pero porque es que vivimos en una época que es una explosión a nivel técnico, físico y de talento como nunca hemos visto en la historia del baloncesto, por la evolución de todo, ¿no? Desde el trabajo que hay detrás, con analítica, midiendo, con los fisios, recuperación, llevar todo lo que se puede controlar al detalle y a lo más todo controlándolo al máximo que se pueda. Es cierto que el ataque está llegando muy lejos, Andrés, pero es que te encuentras una cantidad de talento, de poderío atlético, de también la analítica, ¿no? Que cuenta mucho y lo sabemos, ¿no? Los equipos, o por ejemplo vemos como Dallas y Boston, los dos últimos finalistas, son dos equipos que se hinchan a tirar de tres, ¿no? Sobre todo los Celtics de este año. Entonces,
es cierto que el ataque ha llegado muy lejos, pero luego cuando llegan también el momento de la verdad, que es playoffs, creo que nadie se plantea, es que hay demasiado talento en esta liga, ¿no? Entonces, el ataque ha llegado muy lejos, pero creo que es algo más a celebrar que a encontrar puntos negativos, que por supuesto, como todo, lo tiene. Sí, y normativamente hablando, Sergio, ¿crees que hay algún tipo de recurso que se le pueda ofrecer a las defensas en el estado actual de máximos históricos, de picos a nivel ofensivo, de productividad, de analítica, como muy bien has explicado? Pero normativamente, ¿hay alguna vía para que las defensas puedan competir en igualdad de condiciones, o simplemente el desequilibrio ya es masivo, es irrecuperable? Pues es un buen melón para abrir, ¿no? Porque al final el probar normativas o cambios, yo entiendo que a lo mejor primero los utilizarían a lo mejor en la G-League, que ya en algunas ocasiones han utilizado como campo de pruebas para realizar experimentos. Pero bueno, es cierto que se ha comentado diferentes cosas, ¿no? A mí una que me parece interesante, pero es cierto que es más complicada de llevar a cabo, es el tema del tamaño de la pista, ¿no? A lo mejor si modificas el tamaño de la pista, que también si lo haces más grande o alejas el triple, también complicas el tema de las ayudas, ¿no? Si el campo de la NBA ya es más grande y es muy complicado también por la normativa de los 3 segundos en zona, el tema de llegar a las ayudas cambia muchísimo respecto a Europa. Es cierto que modificar el tamaño, pues viendo cómo han crecido los cuerpos de los jugadores y cómo ha evolucionado la media a lo largo de las décadas, pues a lo mejor sería algo interesante, pero es cierto que me parece más complicado de ejecutar. Entonces, no sé si la solución pasa por meter alguna normativa o ver un poco cómo evoluciona el baloncesto durante la próxima década y cómo va evolucionando el juego de forma natural. La verdad que no tengo claro si meter algún tipo de norma o de restricción sería lo adecuado, y a lo mejor es posible también, que sabemos que esto cuenta, que se tomen más decisiones mirando a, oye, vamos a modificar esto por si los ratings de televisión no son los mejores, antes que por el tema de si el baloncesto está o no en un gran momento en cuanto a juego. Sí, ahí puede estar un poco el peligro. Se supone que sois vosotros en este tramo de programa los que tenéis que dar un poco, pues eso, vuestras ideas. Pero yo en esto lo tengo muy claro, con arreglo a la experiencia. Ya te digo que una mayor tolerancia al contacto facilitaría mucho las cosas. Nacho, por último, la venta del producto NBA, que es algo que nos sorprende que se esté también cuestionando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esto de la venta, que tiene tantas aristas y muchas veces tan delicadas, o esto de venderse al diablo, en fin. Sí, al final, justo el otro día lo hablaba un poco con Sergio, además, en NBA House, hablando de la NBA después de LeBron y Curry, ¿no? De lo que viene después. Bueno, es también otro tema que es muy, muy interesante para seguir, porque es que se necesitan esas grandes figuras, y lo vemos en todos los deportes y en todas las competiciones, que necesitas ese tipo de figuras para que verdaderamente esté toda la masa detrás siguiendo al máximo posible la competición. Y al igual que alguno como... Pues, decía alguno, pero bueno, en un caso como LeBron no es alguno cualquiera, pero el caso de LeBron sí que venía más señalado desde high school, pero bueno, Curry sí que es cierto que cuando empieza su carrera en la NBA nadie hubiese esperado que terminase siendo lo que ha terminado siendo. Entonces, al igual que ahora tenemos varios jugadores ahí, ¿no? Y al final a los más grandes los conocemos todos para que puedan enganchar a la gente, los Luka, Anthony Edwards y compañía. Seguro que aparece algún jugador que no nos esperamos, alguna sorpresa nos llevamos, y algún pick 13 termina siendo MVP de la liga, y lo mismo es el jugador que hace que la gente se ponga a ver partidos de los Washington Wizards, por ejemplo. Sí. Pues Nacho, muchísimas gracias. No queríamos despedirte sin hacer saber un poco a la audiencia dónde podemos verte, dónde pueden escucharte, porque Nacho Losilla también realiza su trabajo prácticamente diario. Bueno, pues por mi parte me podéis encontrar, como decía, en NBA House, aquí con Sergio Rabinal en Gigantes. Y luego además también en mi podcast, de Hustle Podcast. Me pueden encontrar por ahí, también en mi canal de YouTube. Buscando a Nacho Losilla en YouTube sale, no hay mucha gente con ese nombre. Y nada, la gente me puede encontrar por ahí. Ni con esa voz, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Don Enrique García, buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? Pues muy bien, encantados de volver a escucharte y tenerte por aquí en este debate
que estamos teniendo. Tú en particular, Quique, te escribías recientemente algo también que se preguntaba qué es lo que estamos haciendo nosotros por, en fin, buscar algún tipo de explicación razonable, porque en las críticas hay de todo. Si Adam Silver, que es como decir la NBA, había llevado el ataque demasiado lejos. No sé si tienes alguna opinión formada, seguramente la que te merezca, pues eso, el juego actual y la NBA de hoy día. Sí, bueno, yo creo que quizás el propio juego es la evolución que ha tenido, ¿no? Es este punto en el que, por un lado, nos hemos dado cuenta, aunque ya pasó hace tiempo, pero alguno como Joe Mazzulla se levantó un día y ha dicho, si es que 3 son más que 2, ¿no? Sí, sí. Y han explotado eso al máximo, con la idea que tengo yo de que los jugadores ahora mismo son los más talentosos que ha tenido este deporte nunca. Y yo creo que sí que se junta con que hay unas normas ahora mismo en la NBA que tienden a favorecer a los ataques, quizás heredadas de una época anterior, lo que escribía de cuando David Stern pues quiso favorecer los ataques para que fuese un juego más atractivo, y que quizás ahora vaya siendo momento pues de ayudar un poquito a las defensas. Yo creo que sí que estamos en un punto en el que puede haber ahí una especie de ruptura, pero también os diré que creo que hay a lo mejor un pelín de exageración también en cuanto a que hay una narrativa ya establecida que replica, pues el otro día sale Shaq diciendo que el juego actual es una mierda y tal, y la gente va replicando todo eso un poquito, y si nos damos cuenta, pues este año, por ejemplo, ha bajado el rating ofensivo con respecto al año pasado y con respecto a los 2 últimos años, con lo cual es un mensaje que va calando y se va replicando, y bueno, uno tiene la sensación de que sí, que a lo mejor hay que hacer algo, pero que también se está exagerando un poquito. Hola, Quique, buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? Dejabas un matiz que me interesa mucho cuando has hablado de normativamente. ¿Qué soluciones se te pueden ocurrir para reequilibrar un poco esto? Porque algo que sí que parece muy evidente en los últimos tiempos es que las defensas están más indefensas que nunca, ¿no? ¿Qué posibles vías de igualar otra vez el escenario ves? Sí, bueno, para igualar la competición, aquí lo voy a tirar yo, de entrada eliminaría a los Boston Celtics. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer para ganar en esta temporada. Esto vamos a editarlo, ¿eh? Sí, no le va a gustar al siguiente invitado. Sí. No, pero hablando en serio, a ver, es complicado porque también te digo que lo que hablaba antes de David Stern, los cambios que hizo, yo creo que eran un poco más lógicos, ¿no? Dentro de la propia dinámica del juego, permitir menos contacto, o quizás la norma del handchecking, ¿no? O sea, permitir zonas, etcétera. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que más se habla es de regular los triples, y es algo que cualquier modificación que metas va a parecer muy artificial, por lo menos para mí. Quitar las esquinas, proponer un número máximo de triples por partido, es algo que realmente suena a baloncesto fantasía, ¿no? Por lo menos luego que quizás se haga y funcione, ¿no? Pero ese tipo de regulaciones tan drásticas yo creo que no son algo que realmente se pueda plantear. Yo creo que la solución la vimos en la segunda mitad del año pasado de la temporada, es las normas actuales aplicarlas como se deben aplicar. Es verdad que quizás en el tema del triple es lo que más está saliendo un poco de madre, pero con el tiempo yo creo que las defensas terminaron ajustando. No sé si es el momento, que es lo que escribía el otro día, lo que me comentaba Gonzalo, de que Adam Silver actúe para frenar eso un poco, pero creo que sí que estamos en ese punto en el que si las defensas no consiguen contrarrestar esa importancia del triple, a lo mejor sí que hay que echarles una manita. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues ahí, ya que es Adam Silver el que gana los millones, pasa a ver cómo hacer eso. Sí. Lo has medio sugerido antes, Quique, porque muchas veces te sorprende que algunos de los altavoces, ¿no? Porque es verdad, es que el foco principal de opinión, no solamente a nivel de Estados Unidos, es esa mesa en torno a Ernie Johnson, donde llegamos a escuchar auténticas barbaridades a veces, porque es cierto que cuando tú ves, sabes que se están apelando hoy en día mucho a los bajos ratings, las audiencias, etcétera, pues tampoco le puedes dar la espalda a algo así, aunque son datos muy relativos, sabemos lo que suele ocurrir con las curvas de audiencia conforme avanza una temporada, pero algunas de estas críticas son terribles. Y las soluciones, muchas veces en términos de venta, también. Quiero decir que lo que yo nunca llegué a imaginar es que se estuviera cuestionando incluso la venta del producto NBA. Es como si se le tuviera ganas, y ahí puedes tener también un peligro y una solución cortoplacista que a veces algunas de ellas asustan. Sí, es que, a ver, es totalmente eso. Tú escuchas a Shaquille O'Neal y a Charles Barkley, que son las dos voces más replicadas y que más altavoz tienen, y son dos haters del juego moderno. Entonces,
es verdad que lo comparas con otras ligas, por lo menos las que tenemos más alrededor, o la NFL que sigue mucha gente, y no parece que esté pasando eso en las otras ligas. Por eso, por los propios altavoces de la liga se transmite una imagen negativa que yo creo que Adam Silver ya ahí, bueno, más o menos de una manera disimulada ha ido metiendo un poco la mano, han desaparecido Mark Jackson y Van Gundy, por ejemplo, de la pantalla. Bueno, más o menos lo han ido reconduciendo, pero claro, cuando tú tienes ese altavoz ahí, pues es complicado que la gente no vaya replicando eso. Pero bueno, el tema de las audiencias y tal, es que es mira que yo contribuyo a ello, pero no veo a gente de otras ligas tan preocupada por las audiencias del deporte que siguen. O sea, la gente está preocupada, ha bajado un 20%, bueno, no sé qué más da, acaban de firmar un contrato televisivo, ¿no? Y luego también es verdad que es complicado ver, porque es que es un cúmulo de cosas, no solo los triples, es que pues cada vez la gente tiene menos televisión por cable en Estados Unidos, cada vez hay más plataformas como Netflix para ver otras cosas, y bueno, yo creo que el año que viene, cuando pasen a NBC, que es televisión tradicional, digamos, que tiene una audiencia mayor, ahí vamos a ver a bombo y platillo audiencias muy millonarias, ¿no? Ahí van a subir las audiencias, y ahí se va a recuperar un poco. Pero sí, es verdad que el producto hay que venderlo y no se está sabiendo vender del todo bien en algunas ocasiones. Y os dejo algo cortito, que es que los Thunder, después de jugar esta final de la Copa NBA, no vuelven a jugar un partido en televisión nacional hasta el 29 de enero. Yo creo que la NBA, hacer esa transición de las estrellas clásicas a las modernas, quizás no lo está haciendo del todo bien. Relacionado con esto último, Quique, que es bastante interesante, ¿cómo ves esa transición precisamente? ¿Qué opciones hay? ¿Crees que la sucesión mismamente de los grandes monstruos mediáticos que hemos tenido los últimos 10-15 años, LeBron James, Stephen Curry, por supuesto no es fácil, pero cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede crear rivalidad? ¿Cómo se puede alimentar lo que hay? Que es absolutamente picos históricos en cuanto a talento. Has iniciado hablando sobre eso. ¿Cómo se puede dar a conocer todo más este escenario que es glorioso sin que realmente pues quede un poco desvirtualizado, un poco superficial? Bueno, lo complicado de esto es que para dar más foco a unos tienes que quitárselo a otros. Y creo que la NBA todavía, pues precisamente por estas caídas de audiencias y tal, no está consiguiendo pasar página. O sea, está todavía muy basada en LeBron, en Curry, en Durant, y no está dando el paso, pues eso, a los Shai, a Tatum, a Luka, a Jokic, etcétera. El otro problema que comentaremos todos, evidentemente, es que muchas estrellas son extranjeras y el público local de allí, pues no siente esa identificación con ellas como puede sentir con un LeBron, un Curry, un Durant. Y luego, pues eso, que también ha habido gente que se les ha perdido por el camino. Un Zion Williamson, si hubiese explotado de la manera que esperábamos, pues a lo mejor había podido ser esa siguiente estrella mediática. Lo mismo con Ja Morant, que parece que se perdió un poco, ahora lo estamos recuperando. Y queda ahí la duda de ver el Wemby, ¿no? El Alien, a ver si consigue atraer todo eso que desprenden estas otras estrellas, a las que lamentablemente ya no les queda mucho. Pues muy bien, Quique. Igual que a los demás, y hablando de venta de producto NBA, te vamos a pedir para despedir que vendas también a los oyentes y a la audiencia el tuyo, donde sabemos que se te puede leer prácticamente pues a diario. Sí, nbaconcontexto.com, pues hablamos de esto, porque yo del juego dejo que hablen otros que saben más, y yo me dedico un poco más a lo extradeportivo y pues precisamente a las conversaciones que hemos tenido hoy. Quique, muchísimas gracias. Muchas gracias, Quique. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Javier Rodríguez, pues muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, pues vamos a cerrar contigo, nosotros encantados de tener tu opinión una vez más en el programa, porque siempre sabemos que aportas alguna chispa inesperada. Javi, así para empezar, ¿qué opinión, hablando del juego actual, que es como decir la NBA, te merece un poco lo que estamos viendo ahora, que a la NBA parece que se le tiene muchas ganas? Sí, a ver, está un poco el mantra típico de que ahora hay mucho triple y que ahora no hay defensas, y sin embargo este año creo que está volviendo una recesión en lo que es la anotación por temporada.
Y yo esto lo he comentado alguna vez, sobre todo con Sergio, que quieras o no, la defensa siempre es una cosa más reactiva, que tiene que reaccionar a lo que pasa con el ataque. Y ahora estamos, pues después de esta explosión que hemos vivido quizás desde el año 16, 17 hasta ahora, hemos visto pues todo esto, lo que ha sido la explosión ofensiva impulsada por la estadística avanzada, y ahora por fin, entre comillas, parece que las defensas están empezando a entender un poquitillo cómo se puede responder a todo esto. Me da miedo a que, igual que pasó quizás a finales de mediados de los 90, a principios de los 2000, esto tenga la contrapartida de que embarre un poquitillo el juego de cara a la próxima década. Pero yo te digo, en lo que es en cuanto a juego y sobre todo por el nivel de los jugadores, yo creo que estamos en una de las mejores épocas de juego de la historia. Javi, buenas noches. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Consideras entonces que hay un problema a la hora de haber llevado el ataque demasiado lejos, o dicho de otro modo, en haber desprotegido tanto a la defensa, o crees que esto se va a solucionar de forma reactiva, como comentabas? No, yo no creo que haya ningún tipo de problema. Esto en mi opinión, lo hemos visto durante toda la historia de la NBA. Se descubren armas nuevas, avanza el juego, es una carrera armamentística, quieras o no. Y luego el ataque siempre tiene la ventaja de ir un paso por delante, porque es el que está, entre comillas, es el que tiene que innovar. Y no me da miedo, porque luego las épocas en las que más riqueza de juego hay justo son esta época de transiciones, como la que creo que es la que acabamos de entrar ahora. Ya te digo, por esa parte no me da miedo a que se embarre el juego tanto, sino que parece que es una época interesante, porque ahora, por ejemplo, que está dando mucha importancia al espacio, que creo que ha sido el gran olvidado y en parte el gran protagonista del último lustro. Sin duda. Yo creo que es una época interesante. Javi, tu fuerte, para los que te conocemos, desde luego que lo es. Esto de la venta del producto NBA o el muñeco, como sueles decir. Sí. ¿Crees que se está acertando? Yo creo que todo esto que se vende en los ratings no tiene tanto que ver con el juego. Se pone un poco el foco en ello porque es lo más sencillo de analizar, porque cualquiera que tenga acceso a NBA Reference puede ponerte el porcentaje de los triples o te puede poner cualquier dato absurdo que para él sea lo más importante en ese momento. Yo creo que estamos viviendo una época parecida a la del final de la carrera de Jordan. Que se puso tanto peso en la figura de Jordan por motivos evidentes que cuando él desapareció de la liga, el declive fue evidente. Bueno, de hecho, no nos hemos recuperado, entre comillas, de ello. Y ahora con LeBron está pasando un poco lo mismo. Yo lo achaco mucho más a eso, lo que es la baja de audiencia. Se ha vendido durante tantos años el muñeco de LeBron, y con razón, que ahora que la NBA no ha sabido vender a las siguientes generaciones, estrellas o las generaciones, o quizás las estrellas no tienen no tiene una figura tan grande, o quizás estamos en una época con redes sociales en las que no puedes centrarlo todo en una figura porque cada uno barre para su casa y ahora tiene las herramientas para hacerlo, que creo que estamos viendo una especie como de resaca pues LeBron, y creo que se centra demasiado en el juego cuando es una cuestión de figura, que al final de cuentas cuando nos sentamos delante de la NBA, delante del televisor para ver la NBA, no es para ver quién lanza más triples, no es muchas veces para ver quién más juega, nos estamos para ver a nuestro equipo, sobre todo a nuestra estrella. ¿Crees que puede estar, Javi, relacionado todo esto de la falta de herederos o de no haber sabido localizar a esos herederos y potenciarlos con el hecho de que la NBA se pueda adentrar peligrosamente en el escenario de buscar a los casuals y perder a los demás? Es que hasta qué punto es una cosa dirigida y hasta qué punto es algo que es algo propio de esta época con las redes sociales. Hasta ahora el público NBA, sobre todo la parte de la que más puedo hablar, que es la parte europea, el que era aficionado a NBA, obviamente tienes un gancho, ya sea un jugador, ya sea un highlight que ves en algún lado, ya sea lo que sea, pero en el momento que te quieres enganchar a NBA tenías que buscarlo. O sea, tenías que hacer una especie como de peregrinaje que te exigía cierto esfuerzo para llegar hasta esa meca que tú querías llegar. Ahora no, ahora cualquier persona que un día vea en Twitter o en Instagram o en TikTok una jugada interesante, simplemente con estar 2 segundos más en la aplicación viendo eso, es lo que le va a recomendar la aplicación. Con que le dé un like va a tenerlo metido en el cogote. Con lo cual, y esto tiene 2 variantes. Tiene la variante de que al que le interese mucho va a ponerse a ver el partido, se va a comprar League Pass, va a profundizar, va a leer artículos, pero incluso el que no quiera profundizar tanto lo va a tener por delante. Con lo cual, creo que es una puerta muy grande que va a multiplicar muchísimo al público casual, pero también es una gran puerta de entrada para el fan normal. Es decir, el público casual se va a crecer exponencialmente, mientras que el público más
profundo, entre comillas, que tiene verdadero interés, va a seguir de una manera lineal como hasta ahora. Javi, todo eso es muy injusto. Porque, escucha, cuando hablamos de personalidades, etcétera, es que estoy recordando un artículo, en fin, brillante, como cuando te pones, de Tatum, reciente. Sí. Y esto de vender las personalidades, cuando podemos ver y se aplaude mucho la personalidad y el carácter felino fiero de un Anthony Edwards o de un Ja Morant, cuando tenemos a un mero jugador de baloncesto al que le pueden faltar otras imposturas, se le ataca. Es decir, como diciendo, ¿qué va a vender Tatum? Es que ese es el problema muchas veces, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que quiere el producto? Es una cosa que es evidente. Si ahora, por ejemplo, nos podemos hablar de la primera década de los 2000, tienes la imagen que tiene en la cabeza. Te va a venir a la cabeza Kobe Bryant y de manera legítima. Te va a venir de manera quizás menos legítima McGrady o te va a venir, o Vince Carter. Pero ¿quién es el que más ganó en esa época? Tim Duncan. Sí. Y es Tim Duncan el que ganó. Con lo cual, es que no es que sea hasta cierto punto injusto, es que el aficionado que profundiza menos es mayoritario y no es ni bueno ni malo, es lo que hay. Esa es la manera que siempre tenía un poco de ver esto. Es así, al final es un acto de realidad, pero en fin, entiéndenos también Andrés y a mí que estamos haciendo el programa desde el Ateneo. Entonces, claro, ese tipo de cosas es que justamente vosotros pese a que sois el podcast más exitoso de NBA que hay y con razón y meritorio, si comparáis las vistas que tenéis con lo que puede tener un público de YouTube, va a ser menor. Con lo cual no es ni mejor ni peor, pero el público mayoritario siempre es eso, mayoritario. En fin, al final somos muy generosos y queremos que aquí hay espacio para todos, de verdad. Lo que nos suele molestar es un poco los desequilibrios. Y Desequilibrio es un podcast llamado Esto no es un podcast de NBA, que prometía no hablar nunca de la NBA y es el que seguramente más hable de NBA, lo cual nos encanta. Javier Rodríguez, muchísimas gracias, ¿vale? Muchas gracias a vosotros y perdón por lo hablado antes. Un saludo. Un abrazo enorme. Gracias, Javi, un abrazo. Bueno, pues esto nos decían, Andrés, nuestros colegas. Muy interesante. Sí, al final se trata también de observar, de escuchar y de atender a otros prismas, aunque no disten demasiado de lo que nosotros podemos percibir, porque a fin de cuentas sí estamos hablando de gente de nicho, de un seguimiento real de la liga, lo cual a mí personalmente me supone un material mucho más sólido a la hora de intervenir u opinar. Sí, está claro. Yo creo que por resumir un poco, Gonzalo, que pensar que la NBA goza de buena salud es muy fácilmente defendible si atiendes a cifras del nuevo acuerdo de televisión en Estados Unidos o volumen de interacción en redes sociales, que son aspectos que se han planteado en este debate. Ahora bien, pensar que la NBA tiene que cuidar su salud es también muy fácilmente respaldable, Gonzalo, viendo el rechazo que generan ciertos abusos, ciertas radicalizaciones del juego actual o lo superfluo de medir el interés, por ejemplo, en ese concepto llamado engagement, ¿no? Sí. Al final, estos dos ejemplos, estos dos escenarios son las dos caras de la misma moneda y las dos deben coexistir, porque la NBA es un referente, desde luego, internacional de deporte y de negocio. Ese es seguramente el mayor legado que dejó David Stern, pero unir esos dos conceptos sin pervertir alguno por el camino, cuidado porque es bastante más complejo de lo que parece, incluso para gigantes de este calibre. Y yo creo que ese sigue siendo el reto que está ante la propia NBA, por mucho que pueda pensar que es absolutamente intocable en estos momentos. Pues no sé, Andrés, yo por terminar con dos conclusiones, una buena y otra mala. La buena, esto de los ratings, que lo hemos visto en más ocasiones, se olvida rápidamente, porque a partir del All-Star, de hecho incluso ese fin de semana que tanto, en fin, odio despierta, pues tienen unos ratings bastante aceptables. Sí. Y cuando ya llegan los playoffs, esto es otra cosa. Con lo cual, eso nos conduce a repetir lo de siempre. Cuando hay algo en juego, el producto funciona. Y ahí va mi conclusión mala, que es un poco uno de los trabajos que hemos visto recientemente, lo firmaba Gulliver en el Washington Post, que decía algo así que ¿dónde está el límite? Simplemente por esa radicalización del juego que decías, a través de ese principio activo llamado triple. Y entonces se preguntaba, ¿cuántos son demasiados? Yo no tengo respuesta. Tal vez lo que estemos viendo hoy nos parece poco en relación a lo que podamos ver dentro de 3, 5 años. Seguramente. No lo sabemos. Por eso, pues ahí dejamos un poco la pregunta.
Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Como a todos vosotros por estar como siempre al otro lado. Nos escuchamos aquí el próximo lunes en El Reverso. Un abrazo hasta entonces.